Y llegó la policía, sí señor, tacata. Y llegó la policía, sí señor, pim pam. Y llegó la policía, y llegó la policía, y llegó la policía, sí señor, pim pam. Llegaron los portaaviones, sí señor, pa pa pa. Ahí están los portaaviones, sí señor, ra ra ra. Ay, 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 ahora sí, la cosa se puso buena, llegaron los portaaviones y a correr, tan, tan. Buenas tardes a todo el mundo, gracias por la sintonía. Mi nombre es el encapuchado de las capuchas, el hombre que se llama anda con la bandera de Indonesia aquí. Gracias, mira, es una persona que me dio una manito grande esa aquí arriba, qué bueno. Pues yo les digo a usted, cuando lleguen los portaaviones la cosa se va a poner buena. Va el Carl Vinson rumbo a Puerto Rico. Digo, sí, frente a las costas de Venezuela. El portaaviones más poderoso y grande del mundo. 90 aviones de combate. Más todos los buques acompañantes. 5 destructores junto al portaaviones. ¿Para qué quieren esos barcos allí? Para pasearlos por el Caribe, para enseñarlos. Nereida la vianda, eso es para moler a Maduro como si fuera... Lo que pasa es que era un protocolo, ¿tú me entiendes? Empezaron por una cosa y por otra y ven que no se para la cosa. Ya han hundido 9 embarcaciones, incluyendo 2 narcos submarinos. Ya están ahora explotando la costa del Pacífico. ¿Me entiendes? Ya no están moviéndose por la zona del Atlántico porque ellos tienen que seguir moviendo la mercancía. Hoy estaba averiguando cuánto estaba costando 1 gramo de perico en Estados Unidos. Estaba a 60 cañas. En este momento 1 gramo de perico en las calles de Miami está en 120 cornetas. Eso te da a entender que se ha multiplicado el valor de la cocaína porque escasea el producto. No hay cocaína en las calles de Estados Unidos porque Trump ha hundido 9 embarcaciones, han matado 45 personas en los últimos 3 meses. Ya la cosa se va a poner negra con pespuntos gris con pespuntes negros. Llegaron los portaaviones y se espera que venga otro portaaviones más. De ahí para allá, Ñambitigorrión. Le quedan 88 días a Trump para hacerle la guerra a Maduro y derrotarlo. Si no lo hacen en ese periodo de tiempo, pues entonces tendría que retirar todas las fuerzas navales y saldría huyendo de allí como el perro que tumbó la olla, como un choteado, como un ridículo, y eso sería un mensaje claro de debilidad para el mundo. Y un envalentonamiento de todos estos príncipes y reyesuelos del mal en este continente, ¿ok? Así que ya tú sabes, éramos mucho y parió Katana. Gracias por tu sintonía, gracias por estar aquí. Y feliz noche, tarde de viernes. Mandarria, buenas tardes, saludos y bendiciones. Ángel Herrero, ese portaavión es el más grande del mundo. El Carl Vinson. Es el más moderno también, porque antes de ese estaba el Ronald Reagan y el Gerald Ford. Tim Marín de Don Pingüe, saludos muchachos, saludos Tim Marín. Capucha parece bajo la temperatura en Miami. Saludos Capucha, parece bajo la temperatura en Miami. ¿Qué cosa es bajo la temperatura? ¿Qué cosa es eso? Joan de Cerguera, Ñampi Gorrión, así mismo. Idania López, hola Idania. Hola maestro Alonso Ramírez. Pero chicos, ¿qué problema tienen estos mexicanos con
Estos mexicanos nada más hablan de Sinaloa, de Badiraguato, de Los Monchis, del Chapo, de Ovidio, del Mayo, del Z40, del Z41, del Cartel del Golfo, del Jalisco Nueva Generación, de la Barbie, del Chino Mancheca, de Amado Carrillo. No hay, los mexicanos nada más saben hablar de droga. Chicos, las mexicanas no singan, no hay bugarrón ni maricón en México, nada más hablan ustedes de droga. Ustedes no hacen más nada que hablar de droga en el mundo. No comen taco, ni taco al pastor, ni chilaquiles, ni ranchera, no hablan de Vicente Fernández, de Ana Graviel, ni de Juan Graviel, ni del Potrillo, ni de la Potrica de Ana Bárbara, ni hablan de Amado Rulfo, ni hablan de Amado Nervo, nada más hablan de droga ustedes, porque no hay gente aquí que no hable de droga de México. No son pájaros, ustedes no singan. ¿Qué hacen ustedes? Nada más hablan de droga. Negro Cabrera, saludos maestro, siempre sale tarde. El Gerald Ford es uno de los más grandes también. Mandarria, va a arder Troya si se hacen los guapitos. Exacto. No joda. Fuego contra Maduro y Daria López. Leonardo, buenas tardes. Y el resto, capucha, es ese portaaviones que significa. Claro, ¿para qué lo quieren? ¿Tú sabes lo que cuesta mover un portaaviones? Que tiene 95.000 toneladas de desplazamiento. Trae 5.000 marines arriba, o marines. ¿Para qué tú crees que los americanos van a traer de allá del Medio Oriente ese animal? Para gastar dinero, no seas bobo. Tú no oyes las declaraciones del secretario de la guerra hoy. Para ellos, la droga en este hemisferio tiene la misma connotación y el mismo peligro que Al Qaeda, ya te puedes imaginar. ¿Qué cosa fue Al Qaeda para Estados Unidos? Ya más nada, te lo está diciendo el hombre hoy. Para nosotros el narcotráfico en este continente ha tenido y ha cogido la misma significación que lo que fue Al Qaeda en su momento, ya te puedes imaginar. ¿Qué le hizo Estados Unidos con Al Qaeda? Invitó a Bin Laden a hacer una fiesta de cumpleaños, lo llevaron a Disney a dar una vuelta. Le dieron el premio honoris causa de la Universidad de Michigan. Le dieron ñampita y gorrión. El mensaje está claro. Estefanía Gil, buenas noches desde la Madre Patria. Cuando usted habla de la Madre Patria, Estefanía Gil se refiere a la mamá de todas las mamás, de las madres de este mundo. Usted está hablando del reino más glorioso de la especie humana, del imperio donde el sol no se ponía nunca, que tuvo el monarca más esplendoroso y poderoso de este mundo, el célebre Felipe II, hijo de Carlos V de Alemania y primero de España. Usted está hablando de eso. Hoy estábamos hablando, estaba hablando con unos amigos cubanos de Cuba, pero de sangre española, 4 abuelos españoles como yo, que nos reunimos un grupo así de cubanos, pero de pura cepa, de abuelos españoles nada más o de padres españoles. Este tiene sus 4 abuelos españoles como yo. Estábamos hablando del tema porque nosotros estamos vinculados con España directamente. Imagina, mi madre acaba de hacerse ciudadana española. Mi abuela, la mamá de mi mamá, vino de Cuba, vino de España con 7 años. Y entonces, mi abuelo Bartolo vino con 13 o 14 años de las Islas Canarias a heredar una finca de un tío abuelo que murió en Cuba, que vinieron por esta línea con la conquista. Y estábamos hablando de España hoy. Y increíble.
¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que el reino más esplendoroso de la historia humana, que ha protagonizado las hazañas más grandiosas de la historia humana, los dos sesos más grandiosos de la historia humana, se realizaron bajo la bandera de los reinos de Castilla y Aragón? O sea, España hoy, el descubrimiento del Nuevo Mundo y la circunnavegación del globo. Son los dos sucesos más trascendentales de la historia humana. España. Junto a Cristo, el personaje más famoso de la historia humana es Cristóbal Colón y luego Magallanes. Y no tienen nada. No tienen nada. Un imperio en 4 continentes, en Asia y Oceanía, en el Índico, en el Pacífico, en África, en el norte de África, en el Nuevo Mundo, y media Europa era de ellos. ¿Qué es media Europa? 2/3 de la Europa del racentismo era del Reino de España, porque heredaron los reinos de Maximiliano, que era el padre de Felipe el Hermoso, que se casó con Juana la Loca, que no era loca ni era nada. Era una estadista enorme, brillante, pero que los padres la convirtieron en loca, porque Maximiliano, el emperador de Austria, no quería que una mujer se quedara con el Sacro Imperio Romano Germánico, que era la parte que le iba a legar. Quería que Carlos V gobernara todos los estados pontificios: Génova, Nápoles, Flandes, Liechtenstein, Mónaco, Bélgica, Austria, Viena, Rumanía, todo eso, Alemania, Sajonia, Holanda y España completa, más Ceuta, Melilla, Perejil, el Sahara Occidental, las Baleares, Malta, Mónaco, todo eso pertenecía al reino español. Ni nada. Hoy no tienen ni para pagar el 2% adicional de la OTAN. Miren qué ha parado España. En la cuna del comunismo y de la anarquía. La puerta por excelencia de la inmigración. Ha destruido España. Los gobiernos socialistas estos, más esa inmigración desmedida, han acabado con España. Increíble en lo que se convirtió el más esplendoroso reino de la historia humana. Hoy estábamos hablando de eso. Increíble, perdieron su imperio. Nadie perdió su imperio, nada más España. Ahí están los territorios ultramarinos de Francia. Tienen frente a Canadá San Pierre y Miguelón. Tienen todas las islas del Caribe, tienen toda la isla en la Polinesia y sus territorios en África. Tienen aquí a Surinam, a la Guyana francesa aquí, territorio francés, Martinica, Guadalupe, todo eso pertenece a Francia todavía. Inglaterra se quedó con la Commonwealth, medio mundo, hasta Canadá es territorio de la corona británica, Australia, Nueva Zelanda, medio mundo. Lo mismo pasó con Holanda, Curazao, Bonaire, Wellington, todas esas islas frente a Holanda. España no tiene nada, lo perdió toda España. Todo, por la barbarie de su pueblo y la locura de sus políticos. Todo lo perdió España. Y si le queda algo todavía por ahí, es por los pelos. Por los pelos. Si siguen comiendo muy mierda y siguen la bobería esa, votando por el comunista asqueroso de pinga ese que deberían quedar patada por el culo, a él y a todos los ocupas descarados, eso, los españoles virarse, y los militares que quedan del franquismo, dar un golpe de Estado y acabar con toda esa mierda ahí. Tú verás como Marruecos ahorita le va a quitar lo que le queda ahí de las islas de Ceuta y Melilla ahí, y van a acabar con Malán, que supuestamente siguen comiendo tanta mierda. No, Petro no tiene nada que ver con eso. Petro no tiene nada que ver con el narcotráfico. El hecho de que Petro haya sido un guerrillero y que haya tenido vínculos con la guerrilla, tú no puedes vincular a Petro con operaciones de narcotráfico. Que él no haya combatido a la guerrilla
porque es un compromiso moral que tiene con sus antiguos compañeros de armas, otra cosa, pero tú no tienes nada. Ya Petro le dijo a Trump que él puede coger y fajarse en los tribunales, que él no tiene nada que ver, él no tiene nada que esconder. Cuando un hombre te habla así, eso, Petro no tiene nada que ver con narcotráfico. Vendetta López, porque no has querido verme, pues yo siempre estoy aquí. Pero gracias por tu sintonía. Saludos, Capucha. ¿Por qué voy tan abrigado? Porque estoy en mi casa y estoy a 60 grados, porque en mi casa la casa está congelada. Yo no estoy a temperatura ambiente, yo estoy bajo el aire acondicionado de mi casa. Y mi esposa y mi hijo, que nacieron en un congelador, que no son como nosotros los cubanos, que nunca tuvimos ni aire, ni ventilador, ahora no hay corriente. Por eso es que estoy abrigado, porque estoy bajo aire congelado aquí en la casa. Estoy a 65 grados de temperatura aquí. Pandaria, gracias por un regalito que mandaste ahí. Carlos Prade, profe, va el huracán para la zona de Oriente. Va para la zona de Oriente, no va a entrar por Oriente, pero sigue por toda la isla. Sí, señor. Dime, tú éramos mucho Pario Catana. Ahora sí es verdad que le entró a Huecoco. Comes en altarlo. En medio de esa crisis, con esa cantidad de mosquitos, cuando ese huracán pase y deje esa cantidad de agua, tú te imaginas el dengue, cómo se va a proliferar. No, ni para qué. Esa isla, yo no sé hasta dónde Dios piensa extender la penitencia a ese pueblo, pero o nosotros hacemos algo, o ese país desaparecerá, porque entonces, no tiene ni idea usted de la crisis que está viviendo el pueblo de Cuba en todos los aspectos. Ahora hay un aumento de una crisis sanitaria sin precedentes. Los muertos los están recogiendo con palas. Niño, acaba de morir la mamá de Eduardo Antonio, según estaba viendo en las redes sociales, creo que murió de dengue hemorrágico y el copón divino. La mazucama no, la guamba, la guamba. La mazucama no sé lo que es. Arroz con grandules. Es grandules, yo conozco gandul o guandul. Saludos, Capucha. Geraldina Aguilera, imperialista vendepatria. Geraldina, ¿estás ahí? Espérate un momento, Geraldina. Geraldina, por favor, ponte aquí. ¿Estás ahí, Geraldina? Dime, estoy aquí. Si eres mujer tienes que tener valor. Dime, estoy aquí. A ver, estoy esperando por ti. Si no eres una cobarde, dime, sí estoy aquí, ¿qué pasó? Para responderte a lo que me escribiste. Dime, Geraldina, que te voy a responder. Imperialista, ¿verdad? Entonces tú eres de la ideología de la izquierda. Ven acá, ¿quién es más imperialista? ¿Estados Unidos o los comunistas? No, los paneles solares seguramente los quitan. Tú no sabes que los comunistas son más imperialistas que los capitalistas. Te voy a explicar. Mientras Estados Unidos intervino en la Segunda Guerra Mundial y liberó Europa entera y todo el Pacífico y el norte de África, mira esto, mira. En el año 1942 desembarcó el ejército de los Estados Unidos en el norte de África.
desembarcaron en Túnez y comenzaron desde el territorio del Sahara español. Limpiaron Marruecos, Túnez, Mauritania, Argelia, Egipto, y entraron por el Sinaí y fueron a dar hasta la frontera con Turquía. Liberaron todos esos países que estaban bajo el dominio de Rommel. ¿Ok? Todos los países del Líbano, Siria, todo eso por ahí para allá, el ejército de Estados Unidos en el año 42. En el año 44 desembarcaron en Sicilia y en Córcega y en Cerdeña, y de ahí desembarcaron y liberaron Italia. En el año mismo 44, el 6 de junio del 44, fue el desembarco en Normandía. Y liberaron París, Francia, Toulouse, Holanda, Bélgica, Dinamarca. Y se metieron y limpiaron todos los países de Europa del Este. Y cuando los soviéticos llegaron el 8 de agosto, que tomaron Berlín, el mismo día que entraban las tropas soviéticas por abajo, los aliados estaban bombardeando por arriba y lanzando los paracaidistas. Estados Unidos liberó toda Europa occidental, todo el norte de África y todo el Pacífico. Gracias al ejército americano, los chinos tuvieron un país independiente y Mao Zedong venció a Japón. Y gracias a los norteamericanos, Indonesia, Java, Sumatra, Borneo, Filipinas, Corea del Sur, Corea del Norte y todo el sudeste asiático del Pacífico fue liberado por la fuerza del general MacArthur. Y Japón, también del yugo feudal. Estados Unidos se fue de Japón 19 años después. Lo dejó del primer mundo. Se fue de Brunei y le dejó el territorio al sultán de Brunei. Se fue de Java y de Sumatra y de Borneo, de Malasia y de Indonesia. Se fue de las Filipinas. A Corea del Sur lo dejó del primer mundo, a Japón. Y Corea del Norte cogió el rumbo comunista. Y la China cogió su rumbo. Ahora, Alemania la ocuparon y se fueron, la dejaron del primer mundo. Y todos los países, Egipto tiene su gobierno propio, y todas las naciones tienen su gobierno propio. En Italia se quedaron gobernando los italianos, en Bélgica los belgas, en Francia los franceses, en Holanda los holandeses, en Mónaco la gente de Mónaco, la de Liechtenstein, de todos los países. Entonces ahora tú me hablas de que los americanos son los imperialistas. Ahora Stalin ocupó Rumanía, comunista, Checoslovaquia comunista, Albania comunista, Hungría comunista, Polonia comunista, Yugoslavia comunista, Mongolia comunista, las repúblicas del Báltico comunistas, Ucrania comunista, Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayikistán y Armenia, todos comunistas. Atacaron a Afganistán en el 78 y la metieron a comunista cuando metieron el gobierno títere comunista de Nayib-Ullah. Y lo tuvieron en un puño hasta que se desmembró el imperio soviético. La Alemania del Este se la cogieron, la metieron a comunista y pusieron un muro. ¿Quién es más imperialista? ¿Y quién es más esclavista? ¿Y quién es más agresor? ¿El comunismo o el capitalismo americano? Estados Unidos ocupó Panamá cuando el tema de Noriega en el 89. ¿Quién gobierna en Panamá? Los panameños. Estados Unidos ha ocupado 4 veces a la República Dominicana. ¿Quién gobierna la República Dominicana? Los dominicanos. Estados Unidos ha intervenido 7 veces en Haití, hoy no han ido allí, y allí hoy no hay gobierno, pero hasta hace 4 años había un gobierno haitiano. Y entonces, ¿de qué tú me hablas? ¿De qué imperialismo tú me hablas? Ese es el discurso de la izquierda. El discurso tuyo es el discurso de la izquierda. En Libia, ¿quién gobierna? Los libios. ¿Y quién gobierna en Irak? Los iraquíes. Estados Unidos, junto a los países occidentales, derrocaron al Estado Islámico. ¿Quién gobierna en Siria? ¿Los sirios? Dime tú, ¿quién gobernó Checoslovaquia después de la ocupación soviética? El Partido Comunista. ¿Y entonces de qué tú hablas? ¿Quién ha matado más personas en el mundo? ¿Los americanos o los comunistas? En el pasado siglo XX, solamente en el mundo, en el pasado siglo XX, en el siglo que quedó atrás, los comunistas tienen 150 millones de muertos.
¿Cuántos muertos tiene Estados Unidos en todas las guerras que ha hecho? Estados Unidos no ha matado en el mundo 30 millones de personas en las 14 o 15 guerras que ha hecho. Solamente para que tengas una idea, Stalin mató más soviéticos que Hitler. Porque la invasión de la Wehrmacht, la operación Barbarroja, que fue la invasión a la Unión Soviética en el 41, en junio del 41, 25 millones de soviéticos. Y Stalin solamente fusiló 37 millones de soviéticos. ¿Quién ha matado más ucranianos? ¿Los rusos o los alemanes? 7 millones de ucranianos murieron cuando la Segunda Guerra Mundial. Y Stalin mató 15 millones. Y hoy Putin, ¿cuántos miles y miles de ucranianos mata toda la semana? ¿De qué tú hablas? ¿De qué imperialismo hablas tú? ¿Quién liberó a Europa en la Primera Guerra Mundial? ¿Estados Unidos? ¿Quién liberó a Europa en la Segunda Guerra Mundial? ¿Estados Unidos? ¿Quién reconstruyó la locura de la barbarie de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Porque quien acabó, la gente culpa a Hitler, de la Segunda Guerra Mundial. No, Hitler no es culpable de la Segunda Guerra Mundial. Hitler es la consecuencia de lo que hicieron en la Primera Guerra Mundial las potencias. Después que Alemania pierde la Primera Guerra Mundial bajo el gobierno del canciller Otto von Bismarck y el rey Guillermo II. Guillermo I, sí, Guillermo II creo, no me recuerdo bien cuál fue de los dos. Vinieron los señoritos de Francia, de Inglaterra, y cogieron y le metieron a Alemania las más oprobiosas condiciones de guerra. Le obligaron a pagar 500 millones de dólares todos los años para reconstruir la destrucción de la guerra. Le quitaron todos sus territorios coloniales en el mundo. Le quitaron más de la mitad del territorio y se lo regalaron a Francia. Y arrasaron con medio mundo. Hasta que en el año 22 se levantó un hombre que había participado en esa guerra, que había sido sargento sanitario y que da un intento de golpe de Estado para virarse contra aquello y entonces crea el Partido Nacional Socialista en el año 32 y comienza entonces la expansión del nazismo provocado por la barbarie de el injusto Tratado de París. ¿Y quién fue a pagar los platos rotos? Los americanos. ¿Qué nos llamamos de Europa? Un pedacito de tierra que le pedimos a Francia para enterrar 42.000 soldados y un pedacito a Bélgica para enterrar el resto de los miles de soldados que murieron allí. ¿Qué se llevó Estados Unidos de Europa? Nada. ¿Qué hizo Stalin? Se lo cogió todo. Un pedacito de tierra es lo único que tiene Estados Unidos en Francia y en Bélgica para enterrar a los muertos suyos. ¿Qué más tiene? ¿Quién salvó a Inglaterra con el convoy? ¿Quién salvó a España? ¿Quién protegió a España del ataque de Hitler? ¿Podía Franco hacerle frente al ejército alemán? ¿Quién fue el que puso las bases en España para proteger a... ¿Quién protegió a Inglaterra? ¿Quién salvó Gibraltar en el Mediterráneo? ¿Quién protegió a Turquía? ¿Quién salvó al reino de Grecia? Los malos de la película. ¿Quién salvó a Japón? Después que nos destruyeron y nos mataron miles de soldados infelices. En el año 1941, cuando Japón atacó a Estados Unidos era el 39 ejército del mundo. Y no era la primera economía mundial. La potencia del mundo era Inglaterra. Y en 6 años se convirtió en el país más poderoso del mundo, militar y económicamente. El día que Estados Unidos desembarcó en las playas de Normandía, el 6 de junio del 44, llevó por cada ciudadano
que había en Europa 8 toneladas de suministro, no solamente para el ejército, sino para todos los ciudadanos. Por cada ciudadano que había allí, ellos llevaron 8 toneladas de suministro para llevar comida, venda, sangre, plasma, café, tabaco. Hacía 5 años en Francia no veían una botella de alcohol, ni tabaco, ni cigarro, ni nada. Europa entera estaba arruinada. Todo eso lo llevó a Estados Unidos, el país más malo del mundo. Trump, el demonio más grande del mundo, y no ha hecho una guerra Trump. No ha hecho una guerra Trump, y los esfuerzos del presidente Trump son pacificar el mundo, tratar de encontrar una manera de que Putin pare esa barbarie, la barbarie que formaron Biden y Zelensky. Y ahí el más malo, el racista, el rey, porque es el discurso de la izquierda, el discurso de la envidia, de los frustrados que no han producido en este mundo nada, solamente odio, terror, miseria. Es lo que el comunismo ha creado en este mundo desde que existe. No han producido nada, no hay un invento relevante que pueda decir gracias al comunismo, mira, tenemos la electricidad o el automóvil o la locomotora o el avión o la nanotecnología, la cura contra el cáncer, o inventaron la bombilla, o inventaron la máquina de vapor, el iPhone, el internet, el WhatsApp. No han inventado nada. Destruir, robar, saquear, exiliar naciones y sembrar de dolor y terror al mundo, y siguen predicando el discurso del antiimperialismo. ¿Qué antiimperialismo si los peores imperialistas son ustedes? Y encima de esos ladrones, destructores, saqueadores, ateos. No, Mao Zedong mató 39 millones. 39 y 37 Stalin. 76 millones entre los dos. No, la Unión Soviética no ganó ninguna Segunda Guerra Mundial. Eso es una mentira grande contada por la izquierda. Eso es más falso que orgasmo de puta. Para nada. Sin Estados Unidos no habría podido ganar, ni él ni nadie. Sin Estados Unidos, Alemania habría ganado la guerra a todo el mundo. Imposible. Para que tengas una idea, el ejército alemán ocupó Checoslovaquia en el año 37. Y ya para el año 39 toda Europa había caído. En el 40 cae Francia. Y de la Dier se retira con su fuerza y se lleva la flota de guerra francesa a Alemania y cruzan el Canal de la Mancha. En el año 40 comienza el bombardeo contra Londres. Al punto, la Luftwaffe alemana tiró tantas bombas en Inglaterra que los ingleses habían considerado la opción de rendirse. Churchill había considerado rendirse. No se rindió por la reina Victoria, que él le dijo, mira, hay un submarino para llevarte a Canadá donde vas a estar más seguro. Le dijo, no. Y la reina se vistió de guardia y comenzó a cavar trincheras y a hacer caca hasta en letrinas. Cogió el palacio de Westminster y de Buckingham y lo convirtió en un hospital para el pueblo de Inglaterra. Y la moral de la reina levantó la moral del pueblo británico, estaba en el suelo. Entonces los Estados Unidos pusieron la ley de préstamo y arriendo. Estados Unidos todavía estaba viviendo los efectos de la Gran Depresión, que había comenzado en el año 32, el famoso Jueves Negro, aquel famoso. Y estaba en el gobierno por segunda ocasión Roosevelt, aquel paralítico, minusválido, que la polio lo había dejado semi-inválido.
Y entonces comenzó la obra pública en Estados Unidos y Roosevelt se reunió con las grandes compañías americanas, la General Motors, la Chrysler y la Ford, y le dijo, produzcan esto para la guerra. Y comenzó Estados Unidos a despuntar. Y Estados Unidos, que no quería entrar en la guerra porque ese conflicto Estados Unidos nunca ha entrado ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Ha ido a salvarlos allá. En la primera no tuvo nada que ver. Hundieron en Lusitania en el 14 y Hoover entonces entró a salvar el enredo que habían hecho ellos allá. Y entonces en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se mantenía neutral. Hizo un pacto de no agresión con Japón, no quería guerra. Estados Unidos nunca ha querido guerra con nadie. Todos los problemas que hay en el mundo, Estados Unidos ha ido a resolverlos cuando el mundo ha hecho la barbarie que ha hecho. Te voy a contar el tema de Vietnam y voy a tener una directa larga porque les voy a refrescar la cabecita de los comunistas. El problema de Vietnam fue un problema de Francia, lo formó Francia y Estados Unidos tuvo que meterse allí. Te voy a contar después la declaración del Golfo de Tonkin que dio lugar a que Estados Unidos se involucrara en un conflicto que no le pertenecía. Ese problema era de Francia, eso es un territorio colonial francés. Y esa barbarie del norte y el sur del gobierno títere de Seúl y del gobierno de Montpied lo había creado Francia en los días de Gaulle. Ustedes eso no saben ni cojones. Y Estados Unidos cogió y se mantuvo neutral. No tenía ni flota de guerra, Estados Unidos no tenía nada. Estados Unidos que tú conoces hoy después de la guerra, en el año 1941, Estados Unidos era el 39 ejército del mundo. Más poderoso que Estados Unidos era Inglaterra, era Francia, era Alemania. Estados Unidos no tenía, Japón era más poderoso que Estados Unidos. Estados Unidos no tenía nada, no tenía esa misión imperialista en el mundo todavía. Todo ese poder y esas bases militares son después cuando Estados Unidos, el reino de Inglaterra, tiene que cederle todos sus territorios a Estados Unidos. Uno, para proteger esos territorios porque no los podían defender. Y dos, porque Estados Unidos ya despuntaba como ser esa potencia imperial que ustedes ven hoy. Pero en el año 39 Estados Unidos era el 39 ejército del mundo. Y no quería meterse en ninguna guerra. Estados Unidos estaba bajo los efectos de la Gran Depresión. Y comenzó la guerra. Y Alemania atacó a Inglaterra en su justo reclamo por la barbaridad del Tratado de París del fin de la Primera Guerra Mundial. Y atacó a Francia en su justo reclamo. Hitler había hecho un pacto de no agresión con Stalin. Stalin no tenía nada. Stalin había fusilado, después que terminó la guerra civil en la Rusia zarista, donde los bolcheviques vencieron a los mencheviques, Stalin fusiló todos los ingenieros, todos los escritores, todos los intelectuales, todo el Estado Mayor que venía del zarismo. El único que dejó a Fachukov, y porque estaba embarcado allá en el tema de Vladivostok, que había participado en la guerra ruso-japonesa, y lo tenía por allá, y como estaba tan lejos en la Siberia y en el Pacífico lejano, no le importó, fue el único que quedó, que gracias a eso fue que Chuko, que era un militar de experiencia que venía desde el día del zarismo, entonces fue el hombre que pudo organizar el Ejército Rojo. Él no dejó nada, fusiló a los padres de la iglesia, a los patriarcas, a los popes, cogió las iglesias, las quemó, y todos los íconos y los santos y las estatuillas les dio candela. Allí no dejó nada, ni periodista ni nada, arrasó con todo. Si eras un soldador te fusilaba, si eras un herrero te fusilaba, si eras un mecánico te fusilaba, no dejó nada. Cuando Hitler atacó Rusia o la URSS en el año 41, junio del 41, lo único que tenía el ejército soviético eran ametralladoras calibres 30, cañones 30 milímetros y carabinas Remington americana. Ahí está la película Stalingrado. Quien salva a los rusos en Stalingrado es el ejército norteamericano, con la ley de préstamo y arriendo, que a través de Turquía y a través de Alaska, los pilotos soviéticos aterrizaban en Alaska y los pilotos americanos, y bombardearon suministros al Volga, y con esos suministros fue que pudo resistir Chuko el embate del 111 ejército alemán que llevaba el mariscal von Paulo, el hombre que quedó preso en Stalingrado. Sin los americanos, los rusos no podían. Los americanos le dieron a los rusos $2.000 millones en dinero,
en préstamo 2.000 millones de toneladas de alimentos. Le dieron sangre, equipo médico, plasma, harina, azúcar, tabaco, café, ron. Le dieron 50.000 camiones Studebaker. Esos camiones, los SIL 68, aquellos famosos Silperra, eso es una copia exacta en la plantilla de los camiones Studebaker de la Segunda Guerra Mundial. El tanque T-34 es una copia del Sherman americano. Los aviones rusos Yakoles son una copia de los Tucanes americanos de la Segunda Guerra Mundial. Todas esas plantillas se las dieron las grandes compañías norteamericanas a Stalin, porque en Rusia no había nada. Si no es por los americanos, no pueden aguantar, no tienen dinero, no tienen armas, no tienen parques, no tienen absolutamente nada. Porque Stalin se había confiado de que Hitler no lo iba a atacar porque habían hecho un tratado de no agresión. Pero en el año 39, el 1 de septiembre del 39, la Wehrmacht ocupó la mitad de Polonia. Y Stalin rápidamente ocupó el sur de Polonia. Y entonces automáticamente se prepararon las partes para la guerra. Cuando Hitler atacó, Stalin no tenía nada. Por eso fue que avanzaron tanto. Porque el objetivo de Hitler eran los campos petroleros de los Carpatos. ¿Me entiendes? Sin los americanos, Inglaterra no puede sobrevivir porque los convoyes que cruzaban el Atlántico, más de 2.000 barcos le hundieron de suministro los submarinos alemanes U-Boat, los famosos lobos marinos, a los aliados, a Estados Unidos. Si Estados Unidos, para que tengas una idea, Estados Unidos desembarcó en Europa con los aliados canadienses, brasileños, mexicanos, que se portaron muy valientes los mexicanos, dominicanos, 11.000 dominicanos también fueron, y 150.000 brasileños que también fueron, que desembarcaron allí. Cuando desembarcaron el 6 de junio del 44, bajo la orden del general Montgomery canadiense y de Dwight Eisenhower, el 6 de junio del 44 en Normandía, a Rommel lo habían llamado para hacer la famosa barrera del Atlántico. Y la batalla más grande que se libró al fin de la guerra se libró en los campos de Francia. La batalla de las Ardenas, eso fue entre Bélgica y Francia ahí. Y la lideró el general Patton contra Rommel, que se retiraba. Es la última grande batalla en Europa. El 6 de junio del 44 desembarcan los aliados en Europa Occidental. Y el 13 de abril del año 45, las fuerzas soviéticas llegan a las cercanías de Berlín, a 39 kilómetros de Berlín. Un año y pico después es que los soviéticos pueden salir de su frontera y llegar a Alemania. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los alemanes tienen que sacar fuerza del frente oriental para contener la invasión que venía. Si no desembarcan los aliados, Hitler no mueve su fuerza y los soviéticos no se pueden mover. ¿Ok? ¿Tú sabes por qué fracasó la operación Ciudadela? Que fue la famosa batalla del Arco del Kursk en el año 43, cuando comenzó la contraofensiva soviética. Es sencillo, porque los partizanios capturan a Mussolini porque los americanos desembarcaron en Sicilia en el 43 y entonces se cundió el pánico. Mussolini salió huyendo, los alemanes con él, rumbo a Grecia, y entonces las guerrillas partisianas del Partido Comunista se envalentonan y los capturan a él en la frontera con Grecia y lo fusilan a él y a su esposa, que los guindan patas abajo en una gasolinera, en Toulouse, si mal no recuerdo. Pero ¿tú sabes por qué pasó eso? Por eso es que Hitler tiene que mover su fuerza hacia la frontera con el frente occidental, porque cayó su principal aliado, en este caso fue Mussolini. Pero si no, no pueden ganar en el Kursk tampoco. Sin los americanos, no son nadie los soviéticos. Putin lo reconoció el otro día que estuvo en Alaska, le dijo, gracias a los gringos, nosotros ganamos esa guerra. Si no, no la pueden ganar, ¿con qué? Gracias al dinero yanqui, Zelensky ha podido resistir a Putin 3 años de guerra. Europa está arruinada, Europa no tiene dinero para hacerle frente a eso.
Cada vez que Zelensky viene a Washington se da 120.000 millones. ¿Quién tiene dinero para eso en este mundo? Estados Unidos. Cuando le dijeron a Biden, usted puede sostener 3 o 4 escenarios de guerra, dijo, pero tú no ves que somos Estados Unidos. 7 también podemos mantener. No mantuvimos 3 frentes de guerra en la Segunda Guerra Mundial. El frente del Pacífico completo contra Japón entero. El frente del norte de África completo. Sostener a España y al Reino Unido. Y encima de eso, darle todo lo que Stalin necesitó para vencer a los alemanes. ¿De qué habla la gente aquí? Lo único que pasa con Estados Unidos es que el mundo le tiene una envidia de los cojones a Estados Unidos. ¿Qué clase de envidia? Hoy yo estaba trabajando y estaba metido en un contenedor grande, que un hombre me llamó, que habían botado una cantidad de fauces de agua, de llave, y era bronce, y era níquel, y eso valía un dinero. Y estoy recogiendo todo en el contenedor, expulgando aquello en la basura y sacando, y llené el camión de cosas de eso. Y vino un negro americano de la guerra de Corea, que me dijo, papi, tú me puedes coger en inglés, me puedes coger aquella chair, una silla buena. Y empezamos a hablar. Me dijo, papi, ¿tú conoces el mundo? Yo digo, yo bastante. Dice, ¿tú ves todo eso? Digo, sí, claro. Dice, papi, la basura de nosotros es el tesoro del mundo. Eso que tú ves nada más se puede ver aquí, papi. Habían botado 70 bombillas nuevas de paquete en sus cajas. Todos los grifos, las llaves, todas. Habían reparado todo un edificio del Plan 8 y todo lo que sobró lo lanzaron para el contenedor. Eso tú no lo ves en Estados Unidos. El mundo lo que le tiene a Estados Unidos es envidia. Aquí sí se amarran los perros con longaniza. Te lo digo yo. Eso que le tienen a este país es envidia. Pablo Samer, yo no soy ni yanqui ni soy racista. Ustedes los comunistas siempre tienen una bobería armada que aquí la gente es racista. No, aquí no es racista nadie. Aquí no es racista nadie. Si Estados Unidos le aplica la ley a un inmigrante ilegal o a un delincuente, eso no es racismo, es su país. Nadie te invitó a venir ilegal. Y si viniste ilegal, nadie te invitó a ser un delincuente, un violador y un asaltante. Cuando Estados Unidos te coge y te aplica la ley porque violaste sus leyes, eso no es racismo, eso es aplicar la ley. Racismo es que te metan preso porque tú eres mexicano. Racismo es que te metan preso porque tú eres haitiano. Racismo es que aunque tú seas haitiano, suelten al cubano y a ti te dejen preso. Eso es racismo. Pero no te meten preso porque tú eres mexicano, ni venezolano, ni cubano. Te coge inmigración porque estás ilegal y no tienes papeles. Y punto, más nada que eso. Pero ahora viene el discurso de la izquierda, no es racismo, no. Aplicar la ley no es racismo. No, porque en Texas nada más matan negros. Bueno, porque esos negros que están condenados a muerte ahí, los condenó a muerte un tribunal por asesinato. ¿Me entienden? No es porque sea racista el estado de Texas, es porque esos negros son unos asesinos, unos delincuentes. Sí, porque el negro, a Maggie Jordan nadie lo condena a pena de muerte, ni Michael Jackson lo condena a pena de muerte, ni a Obama, ni a Michelle Obama, ni a Oprah Winfrey. ¿Tú has visto a Oprah Winfrey condenada a la pena de muerte en un corredor de la muerte? Claro que no. Y no es negra, sí, pero no es por negra, es porque ella no es una delincuente. No hablen más bobería aquí. Tomás González, un saludo para ti, mi hermano boricua. ¿Cómo tú andas?
No, eso que tú dices, MCR, eso no es verdad. No, tú estás totalmente equivocado. Los ciudadanos, los habitantes de la isla de Puerto Rico son ciudadanos americanos, creo que desde el año 1914, si mal no recuerdo. Dime, ¿en qué guerra Estados Unidos cogió a los boricuas y los llevó a la guerra para hacerlos ciudadanos? Todos los boricuas, creo que desde el año 1914, si mal no recuerdo, que ya se hicieron el Estado Libre Asociado, desde ese momento todos son ciudadanos norteamericanos por nacimiento. Los boricuas nacen ciudadanos americanos porque ellos son americanos. Ellos son un territorio no incorporado a la Unión. Ellos son un territorio de los Estados Unidos. Ellos son ciudadanos americanos por nacimiento, no porque fuiste a una guerra, no. Todo el que es boricua o hijo de boricua es ciudadano estadounidense, con los mismos derechos que el presidente Trump. Que Puerto Rico sea un desastre allá por sus leyes de Estado Libre Asociado no tiene nada que ver, para nada. No, este abrigo, porque yo lo traiga. No, Jackie, yo estaba trabajando el otro día en una casa y estaba en una caja que yo me estaba llevando. Yo voy a limpiar las casas, me dan las cosas, y estaba en una caja y me lo dieron este abrigo, este nuevecito, tremendo abrigo, ¿sabes? Y Diana me lo lavó y me lo puse para por la tarde, porque la casa está congelada. No soy guardia. No, ya lo da por hecho. Porque o sea que mañana me pongo uno del movimiento LGTBI y soy gay. El hábito no hace el monje. ¿Dónde quedó el refrán? El hábito no hace el monje. El lobo se puede vestir de oveja, pero es lobo, ¿ok? ¿Qué tiene que ver el Jackie con nada de eso? Me voy, caballero, los quiero mucho, un abrazo. Que Dios me lo ayude. Hola, doctor, salúdeme. LMG95, un saludo para ti. LGM, ¿usted es gay? Sí, pájaro completo. Pero pájaro pasivo. Sí, pero si el que viene no tiene una herramienta como el negro del WhatsApp, no me sirve. Yo soy promiscuo, aparte de pájaro, promiscuo. Y promiscuo, enfermo. Tienen que venir con un cañón de un M1 Abrams, un tanquecito soviético, eso no sirve. Si usted tiene esa herramienta, comuníquese conmigo. No es que Hitler podía, en ese momento el ejército más desarrollado y la potencia industrial más grande era Alemania. No es que no podía controlar. El fallo de Hitler no estuvo ahí. El problema de Hitler Hitler pierde esa guerra por muchos factores. Y uno de los principales factores fue que él se quedó sin dinero. Él financió la guerra con los préstamos del dinero de los bancos judíos radicados en Alemania. Pero cuando él fue a pedirle dinero a los judíos no quisieron prestarle más. Al quedarse él sin el préstamo judío, crea los campos de concentración para exterminar a los judíos, para no pagarle la plata. Y entonces le quita toda la riqueza a los judíos y le nacionaliza todos los bancos y los declara enemigos del pueblo alemán. Ese es su principal error. Después pierde los campos petroleros de Rumanía, que son los que dejan a la Wehrmacht y a la Luftwaffe, a la aviación alemana sin combustible. El último combustible que tienen los alemanes en Europa se gastó en la batalla de las Ardenas.
ya no tienen más combustible. Ya comienza el bombardeo aliado sobre los campos petroleros rumanos y van destruyendo todos los suministros de combustible y la línea férrea. Por eso es que se quedan ellos, la Wehrmacht se queda parada. La guerra alemana estaba cimentada sobre el avance rápido de su infantería motorizada y su aviación. Pero al no tener combustible, no pueden seguir bombardeando Inglaterra. Y al no tener combustible, no pueden seguir avanzando y tienen que empezar a retroceder. Y la orden que hay es reforzar Berlín, que es la capital del imperio, pero se quedan sin combustible. Más la caída de Mussolini, su principal aliado que contenía el ejército de Estados Unidos en el sur del Mediterráneo, y Japón, que no quiso entrar en la guerra contra la Unión Soviética porque Japón no quiso invadir por el frente oriental a los soviéticos, porque estaba enfrascado en una guerra con Estados Unidos. Pero si Japón, lejos de atacar Pearl Harbor, cimentado en la derrota de la guerra ruso-japonesa de 1907, invade la Manchuria con el ejército que tenía allí en Corea, en China, rumbo a la Siberia, acaban con los soviéticos. Porque Stalin se salvó porque movió su industria hacia la retaguardia de la Siberia. Pero si los japoneses empiezan a dar leña por el lejano oriente y los alemanes por occidente, acaban con Stalin. Fueron varios factores los que dieron al traste con la guerra. Las fuerzas alemanas podían contener Europa, las tenían en un puño. Porque aunque Franco no se metió a la guerra, era aliado político de Hitler. Y no le preocupaba España ni Portugal, eso estaba seguro. Por eso Francia la ocuparon en el 40. No le preocupaba el Mediterráneo ni la flota inglesa porque Mussolini era aliado. ¿Me entiendes? Ahí estaban contenidas esas fronteras. ¿Qué le quedaba? El norte de Europa, y entonces por eso se llamó a Rommel para que hiciera el muro del Atlántico y bombardeara Inglaterra, que era lo único que quedaba allá. Inglaterra estaba destruida. Pero cuando pasan todas estas cosas, entonces ellos tienen que sacar fuerzas del frente oriental para contener el inminente desembarco aliado, y ahí es donde los rusos avanzan. Por eso es que ganan la guerra ellos. Sin los yanquis nadie puede ganar esa guerra. Nadie. No, y la suerte es que los yanquis intervienen, porque los yanquis, si los yanquis no desembarcan el 6 de junio, Stalin llega hasta España. Sí, el ejército soviético hubiese llegado hasta las mismas costas del Canal de la Mancha, de Normandía, se hubieran cogido Francia, Holanda, todos esos países habrían sido comunistas. Lo que pasa es que los americanos ya estaban allí y no se cogieron Alemania entera. 2/3 de Alemania sobrevive. Ellos nada más se cogen la parte oriental, que es donde estaba el sector. Fíjate, si eran unos bandoleros soviéticos, que la parte más desarrollada de Alemania era la parte de la Alemania oriental. ¿Y qué hicieron? Cogieron y se llevaron todas, desmantelaron todas las fábricas alemanas y se las llevaron a la Unión Soviética. Dejaron a Alemania sin nada. Los soviéticos. La suerte es que los americanos ocupan la otra parte junto a los ingleses y los franceses, para que Alemania fuera el país que es hoy. Si no, se queda en la tea. Fíjate que después de 30 y pico años, la Alemania comunista nada más producía 2 pastas dentales y la occidental 69. La Alemania comunista no producía nada, excepto una moto TS y ETZ, no producía más nada. Y la otra producía los mejores coches europeos, gracias al capitalismo americano. ¿Qué malos son los americanos? ¿Qué malos son los americanos? Herenio Rodríguez, ¿por qué yo lo confundo? Porque yo digo la verdad. Cuando uno dice la verdad confunde. Porque yo digo que la única esperanza del pueblo de Cuba está en el Partido Comunista. ¿En quién más está?
¿En quién más está la esperanza del pueblo de Cuba? Un preso en una cárcel, ¿dónde está la esperanza de su libertad? En el carcelero. ¿Quién más lo va a liberar? Otro preso. Lo va a liberar el vecino. El único que puede liberar preso es el carcelero. La esperanza del pueblo de Cuba está en el Partido Comunista. ¿En quién más está? Si mañana se arregla la crisis sanitaria en Cuba por el chikungunya, el oropuche, el dengue, gracias a quién? A que los comunistas consiguieron recursos y sanearon las ciudades. ¿Quién lo va a sanear? Estados Unidos. El problema energético en Cuba, ¿quién lo va a arreglar? Estados Unidos. Lo va a arreglar Manuel Milanés, lo va a arreglar la lengua de Otaola, lo va a arreglar Ameja Meme, lo va a arreglar el chucho de la chucha. ¿Quién va a arreglar el problema energético? El Partido Comunista es el único que puede arreglar. ¿Quién más lo va a arreglar? Porque para que lo arregle alguien que no sea el Partido Comunista, hay que tumbar el Partido Comunista. Para deshacerse de ellos y echarlo a un lado y restaurar la democracia y un Estado de Derecho. Ahora, ¿quién le pone el que cabe al gato? Nadie se lo quiere poner. Entonces, ¿es el Partido Comunista la única esperanza? ¿No hay otra? La esperanza está en quién, en Ferrer, pero si Ferrer no era el líder y se fue. ¿Tú te imaginas a Stalin yéndose a la Unión Soviética en plena operación Barbarroja? ¿Tú te imaginas a Lincoln huyendo en plena guerra civil? ¿O a Benito Juárez huyendo en plena invasión de los franceses, de Maximiliano y de Carlota? ¿Tú te imaginas a Bolívar huyendo del virreinato de Nueva Granada? ¿O a San Martín huyendo de Argentina? ¿O a Garibaldi huyendo de la Italia unificada? ¿Tú te imaginas a Pelayo huyendo en el 791 de la invasión de los árabes del Al-Ándalus? ¿Tú te imaginas a Marengo sin Napoleón, a Austerlitz sin Napoleón? Y entonces Cuba sí se va a liberar con el líder huyendo o exiliándose. Entonces yo lo confundo a usted. Decir la verdad es confundir a una persona. Cuando tú llegas al médico con una gangrena y tú en tu fantasía que no sabes nada de necropsis y nada sabes de dermatología, el médico te dice, mira, Herenio, tienes una gangrena. No, pero es una peladita que tú crees que con nistatina se pueda curar. No, tú no me has entendido, eso es una gangrena, tienes una necrosis, una muerte del tejido. Hay que cortarte el brazo. Ay, pero ¿cómo usted me va a cortar el brazo? Ay, doctor, usted me confunde. Hay que cortarte el brazo, cabrón Herenio, si no te vas a morir. Hay que decir la verdad aquí, si no te vas a morir en la mentira. No hay nada para cambiar el sistema político de Cuba. Si frente a Venezuela hay una flota de guerra y hay ataques contra narcolancha y hay un claro mensaje de una política hostil, agresiva, con una recompensa. En este momento hay miles de efectivos, está lo mejor de la infantería de marina allí. Los barcos de guerra más poderosos van rumbo a Venezuela y en Venezuela no se mueve una hoja. Dime tú en Cuba que no hay una flota de guerra, que los cubanos no tienen ni una aspirina. Entonces te confundo porque te digo la verdad. ¿Qué quieres que te engañe y te diga, no, mañana mismo el comunismo se va a caer? ¿Tú crees que el sistema comunista de Cuba está débil? ¿Por qué? Porque no hay medicina para atender a los enfermos de una gripe de cagalera ahí en Matanza. ¿Tú has visto a Raúl Castro con cagalera? Los hospitales de Raúl Castro tienen problemas. ¿Tú has visto basura en Atabey, en El Laguito, en Siboney, en Jaimanita, donde ellos viven? ¿Tú has visto alguna vez a Ramiro Valdés dando gritos porque el dólar está a 400 pesos? ¿Tú crees que porque en La Habana Vieja una negra no tenga hoy para darle un poco de leche a sus negritos, eso va a poner débil al comunismo? Eso pone débil a la negrita de La Habana Vieja, pero no a Raúl Castro, que tiene todas las vacas de Cuba. ¿Quién te dijo a ti que el comunismo en Cuba está débil porque no haya corriente? ¿Tú has visto alguna vez a Raúl decir, anoche no puedo dormir porque se me fue la corriente? Cuando en una plantación de esclavos en el barracón no había comida y se alumbraban allá con una chismosa, o no había medicina para tratar a un enfermo que estaba con fiebre, había algún problema que pusiera en riesgo a la plantación. No, el que estaba jodido era el negro. En la casona señorial había de todo. En la casa del amo hay de todo.
Ah, tú sabes cuando el comunismo se va a caer, cuando tú veas a los comunistas, cuando tú veas a Díaz-Canel haciendo cola para esperar 2 libres papas, 3 días sin agua, cuando tú veas que la machi no tiene con qué lavarse la crica, tú dices, ahora sí la cosa está mala. Ahí se puso la cosa mala. Ahora sí está débil el comunismo. Pero porque una vieja de el remate Guane no tenga café ni tabaco para mascar, eso es problema de la vieja. La que sí está jodida es la vieja. Me voy, los quiero mucho. Me voy. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por estar ahí. Que nadie te engañe. Ese sistema está cimentado para ser eterno. Entre más, acuérdate lo que dijo Rousseau cuando escribió el contrato social. Entre más débil está el prisionero, menos fuerza tiene para romper las cadenas que lo atan. ¿Ok? Entre más débil esté el prisionero, menos fuerza tendrá para romper las cadenas que lo atan. Jean-Jacques Rousseau, contrato social. Nos vemos, cuídate. Así está el pueblo de Cuba. Entre más caro esté el dólar, entre menos leche, menos agua, menos recogida de basura, entre más fiebre, más oropuche, más chinguinguya, más apagón, más miseria y más desgracia, menos tiempo tiene el pueblo para pensar en la libertad. ¿Ok? Susanita tiene un ratón.